El pueblo judío se perdió guardando el sábado. A ver, el pueblo judío se perdió guardando el sábado. La hermana Juárez dice que esa historia se va a repetir, ¿verdad? Cuando llegó el creador del sábado, el autor del sábado y el que vivió el sábado, el pueblo judío lo acusó de que había transgredido la ley de Moisés, había transgredido el sábado y lo crucificaron por guardar el sábado. ¿Entendemos nosotros eso? ¿Entendemos nosotros eso? Y lo más seguro es que esa historia se va a volver a repetir. En esta tarde, hermanos, me gustaría que reflexionáramos sobre qué es el sábado. ¿Ok? Es un tema demasiado amplio, pero vamos a ver en esta hora cómo lo podemos sintetizar, resumir, concretar y a ver cómo nosotros como personas estamos en relación con la experiencia sabática. Vamos a abrir las Escrituras en Éxodo 31. Abramos las Escrituras en Éxodo 31. En Éxodo 31, el Señor dice lo siguiente. Habló además Jehová a Moisés diciendo, versículo 12, Éxodo 31, comenzando con el versículo 12. Versículo 13, habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada del medio de su pueblo. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El cuarto mandamiento, hermanos, es el mandamiento más extraño de los 10. Y me imagino que ustedes saben por qué. Porque el primer mandamiento tiene que ver con el Creador. El segundo mandamiento tiene que ver con el Creador. El tercer mandamiento tiene que ver con el Creador.
El quinto mandamiento tiene que ver con mi prójimo. El sexto mandamiento tiene que ver con mi prójimo. El séptimo mandamiento tiene que ver con mi prójimo. El octavo mandamiento tiene que ver con mi prójimo. El noveno igual. Y el décimo, no desear nada de mi prójimo, ni la esposa, ni los bienes, ni el carro, ni la casa, también tiene que ver con el prójimo. Así que en la segunda tabla, la persona central es el prójimo. Y en los primeros 4, la persona central es el Creador, el Señor. El cuarto mandamiento habla es de tiempo. El cuarto mandamiento, el sábado, no es un prójimo, no es el Señor, es el tiempo. ¿Por qué el cuarto mandamiento tiene la naturaleza del tiempo? A diferencia de los otros 9. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Y vamos a analizarlo brevemente porque hay mucho de profundidad y de razón en relación con el cuarto mandamiento, que el enemigo lo ha destruido, lo ha quitado. De paso, yo no sé cuánto ustedes están informados de la manera como el domingo se está agitando. Y para nosotros, los del séptimo día, es una señal fundamental de qué. El agitar el domingo es una señal fundamental de qué. El tiempo de gracia está terminando. El tiempo de esperanza para este mundo está terminando. El conflicto entre el sábado y el domingo, hermanos, no es un conflicto de calendario, es un conflicto más profundo. Y ustedes y yo debemos de ser conscientes qué es lo que implica y cuál es el contenido del conflicto escatológico entre el cuarto mandamiento, el tiempo del cuarto mandamiento y el resto de esta humanidad. Para mí fue muy interesante. Para mí fue muy interesante y más que interesante, para mí fue muy importante la declaración que escuché del Vaticano hace unos 2 meses largos, casi 3 meses. Me imagino que ustedes saben qué fue lo que dijo Francisco I. Y para mí señaló directamente a los que pretenden guardar el séptimo día. Él dijo: los que guardan el sábado son falsos hipócritas. ¿Lo recuerdan? ¿O no lo sabían? Para mí esa declaración es profundamente significativa y me lleva a mí a una reflexión personal. ¿Es verdad lo que él dijo? ¿O yo lo puedo desmentir? ¿Lo puedo desmentir con mi testimonio? ¿Lo puedo desmentir con mi vida? ¿Con mi experiencia sabática? ¿O es verdad? Y él se basó en un pasaje bíblico. Y en un pasaje bíblico donde los que guardaban el sábado en el tiempo del judaísmo eran hipócritas. Y Jesús se los dijo en Mateo 23. En la cátedra de Moisés se sentaron ¿quiénes? ¿Quiénes se sentaron? En el día de Jesús. En la cátedra de Moisés se sentaron ¿quiénes? A ver. Vamos a traer aquí una clase.
No voy a predicar, hermanos, vamos a tener una clase teológica sobre la experiencia sabática y qué es el sábado. Y ubiquémonos si nosotros estamos en la realidad del sábado o nosotros estamos en un sábado calendario de almanaque, pero nada más. Él se basó en el texto de Jesús. Y Jesús dijo en Mateo 23, en la cátedra de Moisés. Y la cátedra de Moisés era la ley, la Torah. Y Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sentaron ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los teólogos de su tiempo, los expertos en hermenéutica, los expertos en hablar del texto bíblico y su semántica. ¿Y quiénes eran los fariseos? A ver, los fariseos, hermana María, ojalá. Los fariseos eran el grupo reformado, el grupo más reformado de Israel, que había sido resultado del cautiverio de Babilonia y se habían apegado a la letra, a la ley, y se volvió el grupo conservador, el grupo separado, el grupo reformado. Era el movimiento reformador dentro del judaísmo. Y el Señor Jesús dijo de ellos, en la cátedra de Moisés se sentaron ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen. A ver, ¿tenía razón Jesús? Y ahora Francisco I está diciendo de los que guardan el sábado, ¿a quién estará haciendo el referencia? ¿A quién estará haciendo el referencia? No dijo adventistas del séptimo día, pero dijo los guardadores del sábado. ¿A quiénes estará haciendo referencia? Ahora, hermanos, déjenme hacerles una pregunta. No me la contesten. ¿Será verdad o será mentira lo que dijo Francisco I? Muy bien. Vamos a entrar en materia. ¿Por qué el sábado es tiempo? A ver, Claudia, ayúdame. ¿Qué es el tiempo? A ver. ¿Por qué el sábado es tiempo? Si el sábado es tiempo, comienza la puesta del sol y termina a la otra puesta del sol, el sábado es tiempo, porque el cuarto mandamiento es tiempo. Los primeros 3 son el Señor el centro. Los últimos 6, el prójimo es el centro. Pero el cuarto, la materia es el tiempo. ¿Por qué? A ver, Claudia, ¿qué es el tiempo para ti? Cada uno de ustedes haga las preguntas, ¿qué es el tiempo para ustedes? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo es tu nombre? ¿Ah? ¿Celia? ¿Celia? Hermana Celia, ¿qué es el tiempo para ti? Para ti, de manera personal, íntima, ¿qué es el tiempo para ti?
Bueno, voy a ayudarles. Un famoso experto judío, Abraham Heschel, escribió lo siguiente: el tiempo es la materia del espíritu. A ver, ¿cómo manejamos eso? El tiempo es la materia del espíritu. Y por eso el sábado es la catedral de Dios. Por eso el sábado es el templo de Dios. Vuelvo donde Claudia. Claudia, ¿qué es el tiempo para ti? La gente dice en Estados Unidos, el tiempo es oro. El tiempo es plata. Y nos apuramos. Y nos corremos, ¿sí o no? Y estamos estresados con el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué representa? Dólar. ¿Ok? Bueno, espero que ustedes no hayan venido por ese tiempo aquí a Estados Unidos. ¿Ok? Porque el Señor Jesús no vino a esta tierra por ese tiempo. Para el cielo, el tiempo es la materia para hacernos a nosotros semejantes a Él. A ver, hermana, ¿cómo es tu nombre? ¿Diana es? ¿Cómo es? Dina. Hermana Dina, vamos a hacer una prueba con Dina. Dina, ¿qué es el tiempo para ti? Ok. Dina está como adelantada. A ver, Dina, ¿para qué el ser humano necesita tiempo? Ok. Muy bien, Dina. Dina, ¿tú vives en el tiempo? ¿Tú vives en el tiempo o tú vives fuera del tiempo? A ver, escúchame la pregunta. ¿Tú vives en el tiempo o vives fuera del tiempo? Ok. ¿Quién de ustedes no vive en el tiempo? Los muertos. Los muertos no viven en el tiempo. ¿Ok? Pero la vida sin tiempo, ¿puede ser? ¿Podemos vivir sin tiempo? La hermana quiere hablar. El tiempo es absolutamente necesario para todos. Nadie se escapa de él. Todos tenemos que pasar en él. No hay ningún lugar, sino el tiempo es lo más importante, es parte de la vida. Por eso, todos tenemos que pasar por él. Y Dios eligió esto para que nadie diga, tienes que ir a un lugar o tienes que ir a una montaña. No, toditos pasamos por él. ¿Cómo te llamas tú? Mónica. ¿Mónica está en relación con el pastor Contreras o no? ¿Ah, sí? Ok, muy bien, muy bien. María. ¿Ah? Ok, muy bien. Hermanos, sin tiempo no hay nada. Y es un misterio. ¿Cómo agarramos el tiempo? ¿Cómo tomamos el tiempo?
¿Tiene físico el tiempo? ¿Tiene físico el tiempo? Un misterio el tiempo. Pero nadie puede vivir sin tiempo, fuera del tiempo. ¿Ok? Ahora escuchen lo siguiente. El sábado es sábado, no porque es el séptimo día. El sábado de la creación es sábado, no porque es calendario. El sábado es sábado porque el Señor dijo, el Creador dijo que iba a entrar en el tiempo del séptimo día. Iba a entrar en el tiempo del séptimo día, así como Lupita entra en el lunes, así como Lupita entra en el martes, y así como cada uno de ustedes entra en el tiempo. El Señor no dijo que iba a entrar en el primer día de la semana. El Señor no dijo que iba a entrar en el segundo día de la semana. El Señor dijo que Él iba a entrar en el séptimo día de la semana. Y si Él entra, entonces, si Él entra en el tiempo nuestro, que es el séptimo día, eso quiere decir que Él se agacha, Él se anonada, Él desciende y entra ¿dónde? ¿Entra dónde? Entra en el tiempo nuestro que llamamos el séptimo día. Por la razón de que Él entra en el séptimo día, por eso es que llegó a ser sábado. ¿Y con qué propósito Él entra? ¿Con qué propósito Él entra? A ver, ¿quién de ustedes me quiere acompañar aquí? ¿Quién de ustedes me quiere acompañar aquí? ¿A Luis o David? ¿O Raúl? A ver, David. Este es bien grande. Ok. Wow. Vamos a ilustrar esto con David. ¿Ok? Hermanos, el Señor Jesús, el Creador, terminó los 6 días de la creación. Y miren cómo dice el versículo. Miren cómo dice el versículo de Génesis 2. El versículo de Génesis 2. Comencemos con el 31 del capítulo 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra. ¿En qué día acabó Dios su obra? En el día séptimo. Escuchen bien, en el día séptimo. ¿Qué fue lo que el Señor creó en el séptimo? ¿Qué fue lo último que Él creó en el séptimo? ¿Ah? A ver. Es muy importante que ustedes sean conscientes de qué fue, cómo es que toda la creación no termina el sexto día, sino que la Escritura dice que en el séptimo el Señor acabó su obra. En el séptimo. Agregó un día más. Él no terminó en el sexto día. La Escritura dice que Él terminó su obra de creación en el séptimo. ¿Qué fue lo que hizo el séptimo?
¿Qué fue lo que hizo el séptimo? ¿Qué fue lo que hizo en el séptimo? Ajá, ajá, sigue hablando. Lo bendijo. Hermanos, Él hizo en el séptimo lo mismo que hizo David, y está grande, ¿no? Lo mismo que hizo David lo mismo que hizo Luis, lo mismo que hizo Byron, lo mismo que hizo Benedicto. ¿Benedicto es que llama a tu esposo? Ok. Tiene nombre del Vaticano, ¿no? Tiene nombre de papa. Oh, tiene nombre de papa. Ok. Muy bien. ¿Qué hizo Benedicto con el tiempo de Lupita? ¿Qué hizo Benedicto? ¿Qué hiciste tú? ¿Te acuerdas cuando eras novio? Sí. ¿Qué hiciste tú con el tiempo de la novia? ¿Qué hiciste tú? ¿Ah? ¿Qué hicimos, hermanos? ¿Qué hicimos? Juntarlos. A ver. ¿Necesitamos tiempo para amar? ¿O no? ¿Necesitamos tiempo para creer? ¿Necesitamos tiempo para la justicia? ¿Para qué no necesitamos tiempo? ¿Para qué? Para todo necesitamos tiempo. A ver, ¿cuál es el mayor gozo de ustedes en el tiempo? ¿Ah? ¿Ah? Oh, aquí está Benedicto. ¿Benedicto 17 o qué? Oh, aquí está Benedicto. A ver, Benedicto, ¿tú recuerdas la fecha en que tú le dijiste a Lupita por primera vez te amo? ¿Tú recuerdas el año? ¿Tú recuerdas el año? Lupita sí se acuerda. A ver, Lupita, ¿cuál fue la fecha? 16 de febrero del 2003. ¿A qué hora? Uy, tempranito. Wow. Hermanos, el Creador dedicó el séptimo día, tan pronto terminó la creación, para estar con nosotros. Y para eso tuvo que entrar en el tiempo. Tuvo que entrar en el tiempo nuestro para ser el Manuel, Dios con nosotros. Escuchen lo siguiente: la necesidad de Dios. La necesidad de Dios, amarnos. No puede vivir sin nosotros. La necesidad de Dios, amarnos. Y para amar no necesita mucho espacio. Para amar lo que necesita es tiempo. Tiempo lo que necesita Él para amar. Espacio es lo que menos necesita el cielo para amar. Lo que más necesita el cielo para amar
Es tiempo para ser uno con nosotros. Por eso es que el Señor termina la creación, y termina la creación es en la fiesta, estar con ellos, estar con mis criaturas. Hermanos, pregunto, ¿eres tú consciente? ¿Eres tú consciente que a la puesta del sol del viernes Él entra en tu casa? ¿Él entra en tu casa? ¿Somos conscientes de eso? ¿O no somos conscientes de eso? ¿Dónde estamos nosotros cuando llegue el invierno aquí? ¿A qué hora se oculta el sábado, la puesta del sol del viernes? ¿A qué hora es el invierno? 4:20. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Trabajo. ¿Dónde estamos nosotros? Hermanos, el pueblo judío perdió el sábado, guardando el sábado. La hermana Juárez dice, y esa historia se va a repetir. El Señor espera que no se repita conmigo. El Señor espera que esa historia no se repita contigo. Porque el Señor ha dicho que ha colocado una señal ¿entre quién? Entre él y su pueblo. ¿Entre quién? Entre él y su pueblo. David, a ver, vamos a trabajar aquí con David. ¿Qué es una señal entre el Creador y David? ¿Qué será eso? El tiempo. ¿Qué implica la señal del sábado entre David, entre tu vida y el Señor? ¿Qué implica eso? Vamos a mirarlo. Y regresemos a Éxodo 31. Regresemos a Éxodo 31. Habló además Jehová a Moisés diciendo, habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros el que lo profanare. De cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada del medio de su pueblo. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Qué es eso de señal? ¿Qué es eso de señal entre mí y tú? Entre dos. Entre ti y él, el Creador, colocó una señal. ¿Qué es esa señal? ¿Qué es esa señal? ¿Qué es esa señal? No, hermanos, la señal entre el Creador y la criatura. ¿Cuál es la señal moral? ¿Cuál es la señal moral? ¿Cuál es la señal moral que constituye el tiempo de la experiencia sabática entre David y el Creador?
Voy a adelantarles algo. ¿Están bien sentados? Siéntense bien. Siéntense bien. ¿Ok? Tengan el coxis ahí rectico con el asiento. ¿Ok? Hermanos, ningún egoísta guarda el sábado. Ningún egoísta guarda el sábado. Al sábado no entra el egoísmo. El egoísmo que entra al sábado profana el sábado. Lo que entró al sábado de la creación fue la imagen de Dios. Adán y Eva fueron creados en la imagen de Dios, y el séptimo día, la puesta del sol, lo que entró al sábado, a ese primer sábado, fue el carácter de Dios restaurado. ¿En quién? En el barro de Adán y Eva. Eso es lo que entra al sábado. Al sábado no puede entrar ninguna otra cosa que no sea la imagen de Dios. Si entra el egoísmo, profanamos el sábado. La señal del sábado, lo que está debajo del sábado, es la señal de que tú, David, has reconocido al Creador como soberano, el único soberano en la realidad y en el hecho de tu vida. ¿Quién fue el primero que transgredió el sábado en el universo? ¿Quién fue el primero? ¿Y saben por qué? Yo, soberano, yo, mi hermosura, mi belleza, lo mío, yo. Y rompió la experiencia sabática. ¿Estamos entendiendo? A ver, ¿quién es el soberano en la casa? ¿Quién es el que manda en la casa? El marido. ¿Quién es soberano en el hogar? ¿Quién es soberano? ¿Quién manda aquí? El Creador. El Creador. ¿Es Jesús el soberano de tu vida? ¿Lo reconoces en todos tus caminos? ¿Y la esposa de David? ¿Cómo es el nombre? Delmi. Cuando llega por la tarde David a tu casa, ¿llega el soberano? ¿Llega el soberano? ¿Llega el macho? ¿Quién llega? ¿Quién llega? Y es grandecito y tiene buen peso. Hermanos, cuando llega David por la tarde, porque él santifica el sábado, de sábado en sábado, lo que llega a la casa de Delmi es el humilde David, agachadito, porque no es soberano, no es soberano. El único soberano es Él, que hizo los cielos y la tierra. Esa fue la señal. Por eso es la señal. Por eso es el signo. Entre mí y vosotros, que yo soy el que hice los cielos y la tierra en 6 días. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo qué es eso? Eso no es palabra, eso no es teoría, eso no es doctrina, debe ser hecho. Y el hecho se concreta en que cuando David entra a la casa, entra es el humilde, la criatura,
dependiendo del Señor, no entra el yo a su casa. La señal destruye el egoísmo. Esta señal destruye que yo sea el centro. El único centro es ¿quién? Cristo. El que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, lo más grande para el Señor de toda la creación fue entrar en el reposo sabático y estar con nosotros. La comunión. Eso fue lo más grande, la comunión. Él, el Creador, desciende. El Creador desciende, entra en nuestro tiempo, se hace uno con nosotros para gozarse impartiéndose Él con nosotros. El pueblo judío perdió ese sábado. Se quedaron con el rito, se quedaron con lo externo, sin Él. Y todo lo que se hace sin Él, y yo soy el soberano, ¿qué es eso? Egoísmo, iniquidad, pecado, muerte. Si Él no está, sin mí, ¿cuánto podemos hacer? Ahora, hermanos, a ver, la Escritura dice que es algo entre. ¿Qué es eso de entre? Los americanos dicen in. Y me imagino que ustedes ya entienden más el in en inglés que el entre en español, ¿verdad? ¿No? In. Oh. A ver, Luis, ¿eres in con Daisy? ¿Eres in con Daisy? Daisy es in con Luis. ¿Qué pleito puede haber? ¿Qué problema puede haber? ¿Qué problema financiero puede haber? Si somos in con Delmi. Tremendo tamaño in con Delmi. Oh, hermanos. Ahora, hermanos, entre mí y ti, ¿qué puede suceder? Hermanos, la mayor tragedia de esta tierra, es que Él ha desaparecido entre ti y Él. Y nosotros hemos colocado otras cosas. El pueblo judío colocó otras cosas. El Señor fue desplazado. Y lo más importante fueron cosas. Les hago una pregunta. A ver, busca aquí Isaías 58. Busca Isaías 58. Busquen ustedes Isaías 58. ¿Cómo comienza el versículo 13? ¿Cómo comienza el versículo 13? Muy bien. ¿Qué tiene que ver el pie con el sábado? ¿Qué tiene que ver el pie con el sábado? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la filosofía o la teología o la doctrina de ustedes que tiene que ver el pie con el sábado?
Cuando el pie es el miembro del cuerpo que está más lejos de la cabeza y más lejos del corazón, ¿qué tiene que ver el pie? ¿Ah? Ana Celia, a ver, explícame. Pónganle cuidado a esto. Ana Celia, ¿dónde está el esposo? En la casa. A ver. Se me fue Lupita, por eso no la puedo utilizar ahora. ¿Ok? Hermana Celia, ¿recuerdas ese novio, cómo se llama? Juan. ¿Recuerdas cuando Juan, utilizando el tiempo, entró en tu tiempo, se sentó en tu living room, se sentó en tu sala? ¿Lo recuerdas? ¿A qué distancia estaba el pie de él del pie tuyo? ¿A qué distancia estaba tu pie del pie de él? ¿Tenías chaperón? No. ¿Ya se había perdido esa costumbre? Preguntémosle a David. Cuando llegaba donde Delmi de novio, ¿a qué distancia estaba el pie? ¿A qué distancia estaba el pie? El pie izquierdo. Un par de pulgadas. Punto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería intimidar con ella, acercamiento. A ver, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Acercamiento, intimidad, relación. A ver, pero ¿quién está hablando? ¿No? ¿Quién está? ¿Quién es la que habla? ¿Daisy la que habla? Hermanos, ¿por qué el novio quiere estar cerca y no quiere estar lejos? Quiero una comunión más cerca. A ver, los esposos, espero que no estén lejos. ¿Se separan los esposos? ¿Los novios sí se acercan? Sí, muy cerca. ¿Los esposos sí se separan? ¿Se divorcian los novios? No. No, se divorcian los casados. ¿Por qué? Ya no quieren estar cerca. Se rompió la comunión. Uno de los dos llegó a ser soberano. Uno de los dos llegó a ser soberano. Y el que se hace soberano no le importa el otro. Se rompen, se separan. Se ha separado Dios de la tierra. ¿Se separa el Señor de nuestras vidas? Nunca. No puede. No puede. No puede. No puede. La soberanía de Él no le permite separarse de nosotros. La soberanía de Él. Y por eso de sábado en sábado el soberano viene en su carácter de humildad, se rinde, se entrega, entra en nuestro tiempo para ser uno con nosotros. El pueblo judío perdió ese vínculo. Se unieron al templo, se unieron a los chivos, se unieron a los carneros, pero no se unieron a Él. Perdieron al Cordero y se quedaron unidos con las cosas del Cordero. Y perdieron el sábado. En la experiencia judía. A ver,
Pónganle cuidado a la siguiente ilustración. Llega David, ¿dónde nos hacemos? Aquí. Llega David a la casa de Delmi y se sienta. Él se sienta y encuentra los zapatos de Delmi y encuentra los platos y los cubiertos de Delmi y encuentra los vestidos de Delmi y encuentra la fotografía de Delmi, pero Delmi no está. Estaba contento, estaba satisfecho con las cosas de Delmi, pero Delmi no está. Estaba contento. ¿Ah? Está fuera de la... A ver. ¿Estabas contento, Delmi, en llegar a la casa de Delmi, estar sentado 1 hora ahí, 2 horas ahí, con los zapatos de Delmi, con el reloj de Delmi, con la cartera de Delmi, con la fotografía de Delmi, pero Delmi no estaba? ¿Estaba contento? ¿Era significativa la visita? Hermanos, ¿creemos que Él desciende a la puesta del sol? ¿Creemos que Él desciende? ¿Entra en nuestro tiempo para estar con nosotros? ¿Nos encuentra? ¿O nosotros estamos dónde? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Con las cosas? ¿Con las cosas? Menos con Él. El pueblo hebreo perdió ese sábado. Y llegó el Cordero, llegó el Creador, se hizo carne, habitó con ellos. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Cuando la Escritura dice, si retrajeres del pie el miembro más lejos del corazón, la parte del cuerpo, el miembro del cuerpo más lejos de la voluntad y más lejos de la mente. Hermanos, el cuerpo es una unidad total. Y como el cuerpo es una unidad total, cuando David llegaba a la casa de Delmi, ¿dejaba los pies en el carro? ¿Los pies se quedaban en el partido de fútbol? ¿O el pie también estaba concentrado? ¿El pie también estaba concentrado? ¿O no estaba concentrado el pie? Sí. Todo el ser concentrado. Ese es el hecho sabático trascendental. La Escritura dice que el Señor viene. Y miren ustedes cómo viene el Señor. Isaías 62. Isaías 62. Abran sus Biblias en Isaías 62. El versículo 4 dice: a ver, hermana Emma, ¿me está escuchando? Ponle cuidado a esto. Ponle cuidado a esto, hermana Emma. Isaías 62, versículo 4. Nunca más te llamarán desamparada. ¿Qué es eso de desamparo? ¿Qué es eso de desamparo? ¿A cuántos de ustedes les gusta estar solos? Solos, sin nadie. ¿A cuántos les gusta estar solos? Sin nadie. ¿Ah?
¿A Raúl? ¿Te gusta estar solo? ¿Cuántos años? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? Va a ponerse loco. ¿Ok? Nunca, ¿qué? Más te llamarán desamparado. Nunca más te llamarán desamparada. Hermanos, en el plan de redención, en el plan de creación, en el plan de restauración, nunca el creyente va a estar desamparado. Por eso, el Señor le dijo a Adán, por eso el Señor le dijo a Adán, no es bueno que tú estés solo. ¿Ustedes entienden esa expresión? ¿Entienden lo que hay debajo de esa expresión? El Señor lo creó, el Señor lo hizo en su imagen y semejanza, y luego el Señor le dice, no es bueno que tú estés solo. ¿Qué sabía Adán de eso? ¿Qué sabía Adán de eso? ¿Qué sabía Adán de eso, hermana Emma? Hermana Emma, ¿cuándo tú fuiste consciente de que no deberías de estar sola? ¿Ah? ¿Cuándo tú fuiste consciente de que no deberías de estar sola? Desde pequeña. Ok. Adán fue creado ¿de qué tamaño? Un poquito más grande que David, ¿no? 6 pies, 10 pies. Ok. Con ese tamaño, y lo formó el Señor ya hecho y derecho. Él no creó un adolescente. Él creó ya un hombre completo, maduro. Y el Señor tomó la iniciativa, no fue Adán. El Señor tomó la iniciativa y vino donde Adán y le dijo, no es bueno que tú estés solo. Pero no solamente llegó hasta ahí, avanzó más. ¿Y qué le dijo? Te voy a hacer la ayuda idónea para ti. La soledad no es de arriba. La soledad no es el plan de Dios. El plan de Dios es la comunión. Como dicen los americanos, fellowship. El fellowship. Lo del Señor es fellowship. Lo del Señor es compañerismo. Emma, ¿cuándo tú sentiste que no debería de estar más solita? ¿O tú no sentiste eso? ¿Tú no experimentaste eso? Que necesitabas compañía. ¿Ah? ¿No? ¿O no recuerdas? ¿O te juntaste sin saber qué era eso? ¿Ah? Ok. ¿Cómo es que los seres humanos hoy llegan a la conclusión que no deben de estar solos? ¿Ah? A ver, Claudia, ¿cómo llegó a esa conclusión? A ver. Si somos auténticos, hermanos, Juanita, ¿cómo tú llegaste a la conclusión que no deberías de estar sola? ¿Fuiste tú o fue el Señor? Todavía el Señor está haciendo eso, si nosotros lo dejamos. Pero la gente de Hollywood nos enseñó otra manera. Y entonces es la hormona mía, independiente de su comunión, la que me lleva a mí a estar junto. Y cuando las hormonas se juntan, son dos hormonas egoístas. ¿Y en qué terminan? ¿En qué terminan? Pero cuando el Señor le dice a Adán, no es bueno que tú estés solo, te voy a hacer la ayuda idónea para ti.
lo que exactamente corresponde para ti. Hermano, lo que exactamente corresponde para nosotros es el Creador en su soberanía, que llegue a estar con nosotros. Nunca más te llamarán desamparado. El Señor sabe que un hombre desamparado, una mujer desamparada, lo que viene es caos, hasta caos mental. El egoísmo termina hasta en Alzheimer. ¿Ok? La conducta de los viejos y que los muchachos los mandan al nursing home porque no lo soportan, no pueden entender a nadie. La conducta de la persona egoísta final es terrible, es mortal. Nadie lo soporta. El Señor sabe qué fue lo que hizo. Ahora leamos el versículo. Isaías 62. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que serás llamada Jexiba y la tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será... ¿Qué quiere decir la palabra desposada? Comprometida en matrimonio. Mana Lupita, volviste. Te necesitábamos aquí. ¿Ok? Ahora escuchen. ¿Entendieron el primer versículo 4? ¿Entendieron el versículo 4? Nunca más te llamarán desamparada. Tu tierra nunca más será desolada, sino que será llamada Jexiba. Es una palabra que quiere decir delicia, algo agradable. Y tu tierra será Beula. Porque el amor de Jehová, ¿quién? El amor de Jehová. El amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Termina el versículo ahí y comienza el siguiente. Y noten cómo comienza el siguiente. A ver. Pues como el joven se casa con la virgen, se casará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así tu Dios se gozará contigo. ¿Cómo es el gozo de Dios con nosotros? ¿Cómo es el gozo de Dios con nosotros? ¿Cómo es el gozo de Dios con nosotros? Como el gozo del joven con la virgen. Y el esposo con la esposa. ¿En qué año tú le dijiste a Delmi que te amo? En 1991. ¿Había gozo? Había mucho gozo. ¿Había gozo? Mucho gozo, dice David Delmi. Mucho gozo. Y la Escritura dice que como el gozo del joven con la joven, así se gozará contigo, ¿quién? Dios. Y para ese gozo, ¿necesitaban tiempo o solamente espacio? Tiempo. Recuerden, el tiempo es la materia ¿de qué? Del Espíritu. En el tiempo es que nosotros podemos llegar a ser como Él es. En el tiempo. No es fuera del tiempo. Lamentablemente el mundo de hoy poco tiempo tiene para quién, para hacer su devoción personal, para sentarse con el Señor. Hermana Delmi, si David llegara a las 6 de la mañana a tu casa cuando tú eras novia, ¿tenías tiempo para él? ¿O no tenías tiempo? ¿O a las 6 de la mañana no lo habías recibido? Sí. Si David llegara a las 5 de la tarde, ¿tenías tiempo para él o no tenías tiempo para él? También.
A cualquier hora que llegara David, había tiempo para David. ¿A qué horas es tu tiempo para tu devoción? ¿A qué horas es tu tiempo para que tu pie esté cerquita del pie del Eterno, del Olán? ¿O no tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo para Él? ¿Nos acercamos en cualquier momento a Él? ¿Tenemos tiempo para Él? ¿O nosotros no tenemos tiempo sino para correr por el freeway y convertir el tiempo en oro, cuando el tiempo es la materia del cielo para que nosotros lleguemos a ser semejantes a Él? El Señor, entendiendo el problema, colocó el sábado, el séptimo día, de puesta del sol a puesta del sol, para que el tiempo del sábado será el tiempo de que Él haga conmigo las obras de su amor, las obras de su misericordia, y vuelva a engendrarme la experiencia sabática. Ahí dice, el versículo dice, como el joven se goza con la virgen, así se gozará ¿quién? Dios. ¿Así se gozará quién? Dios. ¿Con quién? Con nosotros. El soberano se goza conmigo, descendiendo conmigo para estar con nosotros. Ahora regresen a Isaías 61. Regresen a Isaías 61. Versículo 10. Isaías 61, versículo 10. A ver. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con ropa de salvación, me rodea de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Cómo se presenta el Señor aquí? ¿Cómo se presenta el Señor a la puesta del sol del viernes en la tarde? Como novio. ¿Y qué hace como novio? ¿Qué hace como novio? Dina, ¿qué hace como novio? A ver. El Creador desciende a la puesta del sol del viernes como novio, para gozarse ¿con quién? Con Dina, con Lupita, con Celia, con Marta, con cada uno de nosotros, con Claudia. Y entonces, ¿qué hace como novio? ¿Qué hace como novio? Oiga, aquí dice que hasta nos da atavío, que hasta nos trae ropa. Ropa de salvación. Y tiene hasta joyas. Un manto de justicia, con manto de justicia. Ahora, escuchen lo siguiente, hermanos. Y voy a decir esto con reverencia. Cuando el Señor declara que nos ama, ¿es verdad? ¿O no es verdad? Cuando tú declaraste que le amabas a Delmi, ¿cómo fue la voz? Suave. ¿Cómo? Suave. Delmi, cuando esa voz suave llegó a ti, ¿qué sucedió en tu interior? ¿Qué sucedió?
¿Quién nació en ti? A ver, repite el tono. Suave. La primera vez que tú le dijiste a Delmi, te amo. Te amo. Te quiero. ¡Wow! ¿Qué había en ese timbre? ¿Qué había en ese tono? ¿Qué había en eso? ¡Qué delicadeza! ¡Qué suavidad! ¡Qué ternura! ¡Qué bondad! ¡Qué cariño! Uy, casi que se lo decimos en silencio, porque no podían salir las palabras. A ver, Delmi, ¿alguna vez después de eso la voz ha sido gruesa? ¿Alguna vez después de eso la voz ha sido gruesa y con tremendo pecho? Si esa voz salió gruesa de ese pecho, ¿qué experimentó Delmi? ¿Qué experimentó Delmi? Apareció un soberano, y yo, abajo, se quebranta el corazón. El amor de Dios no varía, no cambia, porque el amor, dice las Escrituras, la profecía se va a acabar, la ciencia va a terminar, las lenguas van a concluir, el amor deja de ser. ¿Ha cambiado ese amor, David? No. Siempre suave, tierno, cadencioso, esa voz melodiosa, nunca gruesa, nunca brusca, nunca ronca, solamente suave, Lupita. El amor de Dios, hermanos, el amor de Dios es siempre el mismo. Ahora escuchen lo siguiente. A ver, hermana Emma, es Isaías 54. Isaías 54. Isaías 54. Escuchen bien. Isaías 54. Ok. Versículo 4. No temas, pues no serás avergonzado. Y no te avergüences, que no serás afrentada. Porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es ¿quién? ¿Quién es tu marido, hermana Emma? Y viene de sábado en sábado y nos visita. ¿Quién es el esposo? Hermanos, y eso sucede en el sábado. En el sábado es que eso sucede. Y el Señor desciende a la puesta del sol con la propuesta: soy tu novio. Y no es mentira, es verdad, porque Él no es esquizofrénico. Lo que Él dice es lo que Él hace. Lo que Él dice es lo que Él piensa. Lo que Él piensa es lo que Él cree. Lo que Él cree es lo que siente. Lo que siente es lo que habla. Y lo que habla es lo que es. Por eso es uno. El amor es uno. Y nunca deja de ser. A la puesta del sol, David, el Señor viene como novio. Pero como Él dice, te amo, y el amor de Él es concreto, a medianoche, ya no es novio, es esposo. Y a la puesta del sol del sábado,
ya no es novio, ya no es esposo. Se despide como padre. Nos ha engendrado. Ha hecho una nueva creación. Y eso sucede en el tiempo. Dice las Escrituras en Primera de Juan capítulo 3. En Primera de Juan capítulo 3. Abran sus Biblias en Primera de Juan capítulo 3. Y vamos a leer lo siguiente aquí. Vamos a leer lo siguiente aquí. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente está en él, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, la experiencia sabática, el tiempo sabático, Él lo emplea para darte su simiente. En el original eso es más claro. ¿Saben cuál es la palabra que está en el original ahí? En griego, la palabra esperma. Hermanos, el esperma de Dios es su palabra. Y su palabra es una espada de dos filos que entra ¿hasta dónde? Él viene con su palabra, con su simiente, con su semilla, penetra al novio, penetra a la novia, penetra a la esposa. Y cuando termina la experiencia sabática a la puesta del sol, somos una nueva criatura. En el tiempo, en la materia del tiempo es que el Señor hace eso. ¿Qué dice San Juan capítulo 1? ¿Qué dice San Juan capítulo 1? Miremoslo brevemente. San Juan capítulo 1. Miremos a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Y el versículo 11, comenzando con el 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuál es el tiempo que Él usa para eso? ¿Cuál es el tiempo? La experiencia sabática, el tiempo del sábado. Es el tiempo de Él para estar con nosotros, engendrarnos, nacer de nuevo. El pueblo judío perdió esa realidad. La hemos perdido nosotros. Hay que recuperarla. Tenemos que recuperarla. ¿Entienden por qué el cuarto mandamiento dice que no haga ninguna obra alguna? ¿Entienden por qué dice que no haga ninguna obra alguna? En el tiempo de Lupita, ¿tú qué hacías? ¿Negocios? No, en el tiempo de Lupita era Lupita. ¿Ok? No había obra. ¿Cuál era la obra? Darnos a Lupita, entregarnos a Lupita, vivir para Lupita, ser ofrenda para Lupita. Esa es la experiencia sabática y por eso es tiempo. ¿Se acabó el tiempo? Hermano, déjenme decirles algo, picar la curiosidad de ustedes. ¿Qué es eso de reposo? No hemos entrado todavía a manejar los verbos de Génesis 2. ¿Qué es eso de reposo? ¿Qué es eso de reposar en la experiencia sabática?
La palabra reposo ahí en hebreo es la palabra menuja. Y la palabra menuja, reposo ahí, no quiere decir nada de cansancio. No es cansancio. El pueblo judío comenzó a guardar el sábado porque estaban cansados. Rompió en el sábado. Pregunto, ¿Adán y Eva entraron cansados al sábado? No. No. ¿Qué habían hecho? No habían hecho nada. ¿El Señor entró cansado el sábado por haber hecho la creación? No. Ni Adán ni Eva cansados, ni el Padre Eterno cansado. ¿Qué quiere decir la palabra reposo en las Escrituras? Que nosotros hemos interpretado como cansados de los 6 días y entonces el sábado es el día que más dormimos. Y es el día que más comemos. Y es el día que menos estamos con el Señor porque estamos cansados. La palabra menuja quiere decir estado de armonía, estado de reposo, estado de armonía. El sábado, hermanos, es estado de armonía. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos creó mínimo con 3 o 4 armonías. La primera, armonía con Él. Y si es armonía con Él, será armonía en mi vida. La mente en armonía con el sentimiento en armonía con lo que creo en armonía con lo que hablo en armonía con lo que soy. Esa es la armonía, estado de armonía, estado de integridad. El Señor nos creó lo primero en armonía con Él. Segundo, en armonía conmigo mismo. Tercero, en armonía con Eva, en armonía con Delmi, en armonía con la familia. Y la última armonía con la ley natural. Nada en la creación chocaba, nada en la creación tenía fricción, todo en la creación era perfecta armonía. El oxígeno del aire no chocaba con el alvéolo del pulmón. Hoy todo choca, ¿sí o no? ¿Qué respiramos en la calle? Hoy todo choca. En la creación perfecta armonía. El sábado, entrar al sábado es entrar en la armonía con Dios. Por eso es descanso. Y por eso el egoísmo no entra al sábado. Porque el egoísmo es armonía. El egoísmo es reposo. El orgullo es reposo. La vanidad es reposo. O más bien cansancio y estropeo del ser. Hermanos, ¿por qué es día de preparación el viernes? No solamente para hacer la comida. El viernes es día de preparación porque hago mi examen. ¿He tenido problema con la esposa? Arreglemos el problema. ¿He tenido problema con el patrón? Arreglemos el problema. ¿Hemos tenido problema con el prójimo? Arreglemos el problema. Porque viene el Shabbat, viene el reposo, viene el menuja y el egoísmo, el orgullo, el rencor, la codicia no pueden entrar al sábado porque no son reposo. Es totalmente desarmonía. El pueblo judío perdió ese sábado. Y cuando llegó el que era armonía, el que lo había creado, y llegó Jesús y reposó el sábado, dijeron que transgredió el sábado. Y lo crucificaron porque había transgredido la ley de Moisés. Hermanos, que nosotros, por la misericordia del Señor, podamos experimentar y saber qué es lo que hay ahí. Es muy interesante que hoy el catolicismo
ha descubierto la teología del sábado y se la está aplicando al domingo. Porque eso es lo que hace el enemigo. Se roba todo lo del Señor y se lo aplica a lo falso. Y muchos protestantes que nunca habían escuchado la teología del domingo robada del sábado se quedan asustados, sorprendidos. Y por eso es que el Vaticano está diciendo todo el tiempo, el domingo no es día de fiesta, el domingo es el día del Señor, el día del Señor, el día del novio, el día del Creador. Hermanos, pidámosle al cielo al Señor que nos permita que de sábado en sábado sea el día del Creador, el encuentro tuyo con Él y permitirle que Él sea el soberano de tu vida y no mi yo, el soberano de nosotros. Señor, les guarde.